La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos amigos, hoy nuestro tema, nuestro curso es la escatología, y el pastor José Silva es el que nos va a enseñar este curso tan importante que nos viene bien a todos. El pastor José Silva ha sido ejecutivo en la Sociedad Bíblica de Panamá, pastor en Colombia, en Panamá, ha viajado por todo el continente, es muy conocido por el programa de televisión Club PTL que dirigió por mucho tiempo y es parte de nuestro equipo educativo. Es además un gran amigo personal que sirvió a Cristo en días de gran persecución en la América Latina y el Señor lo preservó para ser parte de los profesores de este curso de superación ministerial. Pastor Silva, el micrófono es suyo. Con ustedes, el profesor José Silva, con la clase Escatología. Tenemos ahora para comenzar el estudio de la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es el estudio de los acontecimientos finales o de los últimos tiempos de la humanidad, conforme a las profecías bíblicas. Los acontecimientos finales de la humanidad y del planeta Tierra en el cual vivimos están íntimamente relacionados con las profecías, porque es la profecía, según la palabra de Dios, la que nos muestra el desarrollo del cumplimiento del propósito de Dios en la tierra, o sea, el destino de la humanidad. La exactitud de la palabra profética está claramente demostrada por su cumplimiento en el pasado. Por ejemplo, las profecías concernientes a la primera venida de Cristo, o sea, su mesiazgo, su encarnación, la muerte y resurrección. Su cumplimiento en el presente, que lo estaremos tratando precisamente en esta clase, juntamente con ustedes, y la seguridad del cumplimiento futuro de las profecías que aún faltan por realizarse, tales como el rapto de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Cristo a la tierra, el Armagedón, etcétera, etcétera. Quisiera que abrieran sus Biblias conmigo aquí a este pasaje que tenemos muy interesante relativo a lo que es la profecía en realidad. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La mayor parte de los acontecimientos que vamos a estar tratando en esta clase se encuentran en los libros de Daniel y Apocalipsis. También en otros profetas del Antiguo Testamento, mayormente Isaías, Ezequiel, Joel y otros. Pero nuestro Señor Jesucristo también nos da plena información en su famoso sermón profético en el capítulo 24 de San Mateo, que después estaremos viendo en futuro estudio. Los apóstoles Pablo, Pedro y Juan también escribieron bajo la unción del Espíritu Santo sobre los sucesos finales de la historia del mundo. La escatología es un estudio sumamente interesante y útil para la Iglesia, pues nos permite entender la hora profética en que vivimos, para no dormirnos en nuestra doble responsabilidad como cristianos de vivir una vida de santidad y a la vez mantener la llama viva y ardiente del evangelismo mundial, o sea, el llamado a la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que entender que los medios masivos de comunicación a través de las noticias no hacen más que confirmar la veracidad de las profecías, que como las manecillas de un reloj
van marcando con prontitud y exactitud las horas finales de la historia de la humanidad. La pregunta cumbre para la Iglesia debería ser para cada uno de nosotros: ¿qué hora es en el reloj profético de Dios? Por ello es tan significativo hoy recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, el cumplimiento. Lucas 21, 31. Por razones de tiempo, estimado estudiante, este estudio se limita a llevar al estudiante, o sea, a ustedes, a dar un vistazo general, como se dice, a un vuelo de pájaro. Por lo tanto, si usted desea ahondar más sobre este importante tema, que sería lo ideal, pues naturalmente al final recibirán con el curso una bibliografía, una lista de autores y casas editoriales cuyas publicaciones le permitirán obtener mayores detalles. Yo personalmente me siento muy honrado de poder compartir con ustedes estas verdades. Este estudio no es fácil, pero sí es importante y necesario que lo hagamos, porque es tal vez en el cual la Iglesia cristiana está en medio de una mayor controversia. Pero sin embargo, hay claridad en las Escrituras para guiarnos, como vamos a ver en la gráfica que tengo aquí, y la cual vamos a estar estudiando en conjunto con el material, que nos da más claridad y nos ayuda a comprender que la profecía en términos generales, no en detalles, pero sí en términos generales, no es difícil de comprender. O sea, los períodos, los tiempos, el cumplimiento de las cosas que Dios ha programado para la tierra, para su iglesia, para el mundo en general. Pudiéramos decir también que este tema del rapto y la segunda venida de Cristo han sido llamados con justificada razón la esperanza purificadora. De tal manera que 1 de Juan capítulo 3, versos 2 y 3 nos dicen de esta manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Veamos ahora a continuación el bosquejo que hemos preparado y que estaremos desarrollando en estos estudios, que son 4, sobre la escatología. Están divididos en los siguientes puntos principales, a saber: estudio 1, la introducción, que es la que estamos dando ahora. Estudio 2, señales a finales del siglo XX. En la naturaleza, en la sociedad, en el orden científico y también espirituales, en el orden político y naturalmente en este orden tiene que ver, muy importante, la restauración de Israel, por cuanto Israel realmente es el reloj profético de Dios. Las cosas que acontecen en la tierra están centradas en el pueblo de Dios, que aunque rechazó el Evangelio, y naturalmente nos lo dice muy claramente el evangelista San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sin embargo, vemos más adelante que el apóstol San Pablo nos habla del momento cuando Dios le dará una nueva oportunidad a esta nación de conocer al Mesías que fue rechazado, y esto naturalmente ocurrirá precisamente en la época conocida como la Gran Tribulación. El estudio 3 tendrá por consiguiente el rapto de la iglesia, conocido también como el arrebatamiento. Se le llama rapto porque es como el raptar a una persona, solamente que en este sentido será raptada una multitud de creyentes. La gran tribulación, el reinado del anticristo y los juicios de Dios también que vendrán en la época de la tribulación. Y luego en el último estudio estaremos estudiando sobre Armagedón, esa batalla tan importante, la segunda venida de Cristo, el reino milenio, el juicio de Satanás, el lago de fuego, el juicio del planeta Tierra, cielos nuevos y tierra nueva, y finalmente, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una esposa ataviada para su marido, nos dice el libro de Apocalipsis. Por un momento quiero invitarlos a mirar este grabado, porque así ustedes van a tener más claridad de lo que vamos a estar estudiando. En esta gráfica tenemos directamente empezando con las señales, que es el estudio siguiente que tendremos. Este naturalmente es la introducción y por eso damos una enseñanza
muy pequeña sobre cada uno de estos puntos, que serán ampliados luego en los otros estudios que estaremos dando. Pero ustedes pueden ver aquí, en el primero aparecen las señales, Mateo 24 y otras más que estaremos tratando. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. O sea, aquí nos ubicamos nosotros en esta partecita donde dice señales. Ahí estamos ahora. Están sucediendo cosas, se están cumpliendo profecías de los últimos tiempos. Y todo esto nos pone en alerta porque lo próximo que va a suceder es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, naturalmente, por consecuencia, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor, y en el cual sucederán dos factores importantes. Uno, la resurrección de aquellos que han partido creyendo en Jesús, primero, y luego los que estamos ya aquí en la tierra, vivos en ese momento, o estemos en ese tiempo, seremos entonces transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos juntamente arrebatados con ellos. En esta parte, Jesús no desciende hasta la tierra, sino que espera a la iglesia en un lugar específico. No se nos dice en la Escritura, sino que se descenderá del cielo. Pero sabemos que no toca la tierra por una cosa, porque la iglesia es levantada para encontrarse con Él, como pasa en las bodas regularmente, que el novio espera a la novia en un lugar específico antes de subir al altar. Entonces, en ese sentido, la iglesia irá al encuentro del Señor. Eso está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Y también en 1 de Corintios 15, 51 al 53. Luego, la iglesia, mientras que es arrebatada, tendrá dentro de esto dos actividades muy bonitas. Una es las bodas del Cordero y la otra algo que muchos cristianos tal vez no le han puesto mucha atención, y es la silla de juicio de Cristo. O sea, no es un juicio de pecados, no, porque la palabra de Dios claramente lo indica en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los cuales no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero sí es un juicio más bien relativo al carácter y actitud con que hicimos las cosas. ¿Cómo fue que hicimos las cosas? ¿Cómo fue que desarrollamos el talento que nos dio Dios? Las habilidades que tuvimos acá, inclusive si nos dio un capital. ¿Cómo lo utilizamos? Eso es muy importante, porque para Dios cuenta mucho la actitud del corazón. Yo he tenido que aprender mucho en esa área, porque una vez se trata de hacer favores, pero ¿qué clase de favores? ¿Con qué intención los favores? Y es muy importante notar que Dios no solamente está interesado en que yo obedezca y haga algo, pero aún inclusive ustedes se dan cuenta que cuando estamos tomando la ofrenda en la iglesia, casi siempre usamos un versículo de Dios ama al dador alegre. No es simplemente que no ama al tacaño, es sencillamente que no ama al que da simplemente porque se siente obligado, porque le pasaron el platillo, la ofrenda por delante, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? No quiero quedar mal, aquí va aunque sea algo. Pero es decir, ese es indicativo en la silla de juicio de Cristo. Pero luego viene, inmediatamente después del rapto de la iglesia, la gran tribulación. Es importante que notemos también otra cosa. Dentro de este periodo del rapto de la iglesia, conocido como el rapto de la iglesia, más adelante estaremos estudiando que hay tres escuelas diferentes que ubican es decir, el rapto en diferentes posiciones entre este marco de 7 años. La tribulación va a durar 7 años. ¿Por qué 7 años? Porque es significativamente y simbólicamente la última de las 70 semanas de Daniel. Dije antes que Daniel y Apocalipsis son hermanos y van en conjunto en la profecía. Entonces, la última semana, que viene siendo en el cumplimiento de la tribulación, Dios va a tratar otra vez con Israel. El periodo acá, de aquí para atrás, ha sido el periodo de los gentiles y no ha sido contado entre las semanas. O sea, cuando el judaísmo rechazó como nación al Mesías, entonces Dios se abrió a los gentiles. Y entonces al abrirse, vino la época dorada de los gentiles. Nosotros la estamos disfrutando hoy en día. Pero llegará un momento cuando esto se cierra y se abre el compás otra vez para Dios tratar con su pueblo, con su nación. Y esa es la semana en la cual va a tratar. Habrá muchos mártires judíos, habrá mucha gente que morirá por causa de el gobierno de este hombre llamado el Anticristo, también considerado o conocido como la bestia. Y el falso profeta, que en un sentido viene siendo una caricatura, diríamos así, del Espíritu Santo. El Anticristo es una suplantación de Jesús, anticristo, contrario a Cristo, pero trata de hacer ver que Él es como Cristo. El falso profeta hace milagros, como el Espíritu Santo hace milagros a través de los
profetas, de los ministros y todo lo demás. Y naturalmente completa la Trinidad satánica el mismo Satanás. O sea, Satanás que trata de emular a Dios, y este que trata de suplantar al Hijo, a Jesús, y este al Espíritu Santo. Durante en este tiempo es importante anotar que sucederán dos cosas importantes. Esta tribulación está dividida en dos periodos, 3 años y medio cada una. Durante la primera parte, el anticristo entrará melosamente como entra todo dictador. Yo lo vi en mi patria, ustedes lo han sabido y lo han visto en otros lugares. Casi siempre entran, traen muy buena imagen, mucho carisma, y se echan la gente al bolsillo. Y una vez que tiene la gente en el bolsillo, entonces lo que sucede es que ellos ahora aprietan la mano. Cuando ya tienen control, entonces ahora, como dicen, sacan las uñas. Y eso es exactamente lo que sucede acá. En los primeros 3 años y medio, él hace pactos internacionales, mundiales, hace arreglos políticos, económicos, arregla la economía mundial, que ahora mismo está, es decir, la bolsa temblando por todos lados, y luego alianzas políticas, incluso engaña al mismo Israel. Y los judíos no son fáciles de engañar, pero los engaña. Y a la mitad de esto, entonces, que se descubre el asunto, él entonces entra ahora ya de lleno a tomar autoridad y a mostrar una cosa, una faceta que no había mostrado antes. ¿Cuál es? Que él no vino simplemente a ser un gobernante mundial, sino a ser adorado. Y eso entonces, claro, choca con los judíos que no pueden aceptar eso, y entonces viene la persecución por ende. Luego entonces, al finalizar esta época, los juicios de Dios se vierten sobre estos 7 años, mientras el anticristo esté aquí gobernando y el falso profeta, es decir, los juicios divinos caen sobre la tierra. Y eso es lo que vemos en gran cantidad en el libro de Apocalipsis. Las copas, los sellos, todas estas cosas que se ven allí, empezando por los 4 jinetes, famosos jinetes del Apocalipsis, que también es una imagen. El primer caballo es un caballo blanco, que es decir, es un símbolo de suplantador del Cristo de paz, y trae una imagen de paz, pero luego viene muerte y guerra, todo lo demás. Aquí entonces, al finalizar la época de la tribulación, se cierra con una tremenda guerra llamada y conocida como Armagedón. Y naturalmente que ya existe el lugar para confrontación de esos ejércitos en la misma Tierra Santa. Hay un lugar, el Valle de Megido, que es considerado como el lugar más apropiado para una conflagración mundial. También hay una cosa importante de notar en el cumplimiento de las profecías, y es el hecho de que el Apocalipsis habla de ejército de 200 millones. Bueno, escasamente habían 200 millones cuando Juan dio la profecía. Habían escasamente 200 millones de habitantes en el mundo en ese tiempo. Demoró el planeta Tierra en desarrollarse, es decir, y francamente ahora estamos los 6 billones, ahora sí hay un ejército oriental capaz de conjugar, es decir, 200 millones de soldados, particularmente China comunista. Entonces, al llegar a esta parte, hay una conflagración mundial allí. Y entonces en esto aparece Jesús. Y entonces se enfocan todas las armas hacia Él, armas nucleares, todo este tipo de cosas. Pero naturalmente que es una cosa, pudiéramos decir, ridícula. Porque ¿quién puede matar un espíritu? A Jesús lo pudieron matar porque Él tomó un cuerpo humano, como nosotros. Y por eso pudo ofrecerse como sacrificio. Pero acá el que viene ahora viene en un cuerpo glorificado. Lo que es más, nosotros venimos con Él y también traemos un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque venimos ya con el nuevo vestido. Hemos puesto el nuevo traje de la glorificación que Dios da a los hijos suyos en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Y luego entonces establece, derrota al anticristo, al falso profeta, a los ejércitos, pulveriza aquello, y entonces naturalmente echa aquí al lago de fuego, que es la muerte segunda, al anticristo y al falso profeta. Y a Satanás lo encadena durante 1000 años. Viene un ángel y lo encadena y lo pone en un abismo y queda fuera de control por 1000 años. Durante esos 1000 años entonces Cristo reina con su iglesia, y mucha gente dice, pero bueno, ¿con quién va a reinar? Bueno, ustedes se acuerdan que hay una población mundial todavía existente, aunque mucha gente muere y es alarmante la cantidad de gente que muere durante el tiempo de la tribulación, todavía quedan bastantes millones en la tierra vivos.
Y estas personas que están allí tienen un cuerpo como el que nosotros tenemos ahora, pero nosotros tenemos un cuerpo diferente, el de Cristo, como el de Cristo resucitado. Él es primicia de los que durmieron. Entonces, aquí, en este tiempo, en el milenio, reinamos con Él y durante ese tiempo habrá una cantidad de paz. De tal manera que ustedes leen en Isaías y en algunas profecías, que es decir, que el león se acostará al lado de una oveja, no le hace nada. Hoy no le puede pasar lo mismo, ¿no? Pero en aquel tiempo sí. Será posible. Y un niño jugará hasta con una serpiente venenosa y no le hará ningún daño. La pacificación llega a tal extremo que la naturaleza misma se ajusta al patrón del que está reinando, o sea, del Cristo de poder. Muchas veces yo me pregunté, no sé si ustedes también se habrán hecho, ¿por qué razones volver al planeta Tierra otra vez? ¿No es mejor quedarse con Cristo en el cielo? Algunos han dicho que la razón por la cual esto sucederá es porque Cristo va a venir a demostrar cómo hubiera sido la vida de los seres humanos si Adán y Eva no hubieran pecado. Hubiera sido un verdadero paraíso continuo. Entonces, llegamos aquí ya al final de los 1000 años, ¿y qué sucede? Al llegar al final de los 1000 años, tenemos claramente que el diablo es soltado nuevamente. Y esa fue otra cosa que yo pensé, ¿por qué lo sueltan? ¿Por qué no lo dejan de una vez o lo mandan donde pertenece? Porque algunos exegetas dicen también esto, y maestros bíblicos, dicen que es necesario que todo ser humano sea probado. Y hay mucha gente que nace en el milenio, de las familias otras, no, nosotros ya no nos procreamos porque se acuerdan que dice la Escritura, seremos como los ángeles, es decir, no podemos vivir ya casados, así que pues yo digo a mi mujer hay que aprovechar y uno disfrutar del matrimonio ahora. Entonces, pero aquel tiempo, los que han nacido, y recuerde que dicen en la Escritura que la persona que muere en el milenio de 100 años es como si muriera baby, un niño, porque son 1000 años y la gente va a durar como en el tiempo antes del diluvio, que no era raro que una persona durara 900, 800, 900 años. Entonces, aquí al ser soltado Satanás, ¿qué se espera? ¿Que se arrepienta? No, el diablo no se arrepiente. Recuerdo que en una ocasión alguien escribió, ¿cómo fue que escribió? Giovanni Papini, un famoso escritor italiano, es decir, muy afiliado a la iglesia romana, católica romana, escribió algo inaudito. Él dijo, al final de todo, Dios va a perdonar al diablo. Pues hombre, si Dios perdona al diablo, entonces ¿en qué estamos metidos nosotros? Pero la realidad es que eso es contrario al propósito. Dios no lo va a perdonar porque nunca se va a arrepentir. Lo que es más, cuando Él sale furioso porque no lo han dejado actuar en 1000 años. No ha podido tentar gente en 1000 años. Y es decir, yo pienso de eso como algunos dictadores que están metidos en cárceles. Una de las cosas más terribles que puede haber para un dictador que ha dominado con fuerza y todo, es que lo encierren por años. No puede mandar a nadie. En realidad el policía más sencillo que está ahí, o el guardia más sencillo, lo está cuidando a él y él tiene que tener respeto por ese tipo. Entonces el diablo está furioso, se levanta y una vez levanta gente. ¿Cómo la levanta? La levanta para hacer otro intento de sublevación contra el Dios eterno y contra Cristo. Y como hay gente aquí que naturalmente estarán aburridos de vivir vidas santas a la fuerza, no nosotros otra vez, recordemos que nosotros estamos en un plano especial, eso es lo importante de uno andar en los caminos del Señor. Que en un cuerpo glorificado usted ya está a prueba de tentación y de todo lo demás, pero la gente aquí no. Entonces viene de repente y se levanta, pero no demora esta guerra porque ni se llega a realizar. Se le llama Gog y Magog porque se reúnen los ejércitos de Gog y Magog. Pero ¿qué pasa? Fuego desciende del cielo, nos dice el libro de Apocalipsis en capítulo 20, versículos 7 al 8, y entonces destruye completamente los ejércitos, los pulveriza. Inmediatamente que sucede, ¿qué pasa? Entonces el diablo es lanzado, Satanás es lanzado aquí, al lago de fuego, donde están sus compinches, el falso profeta y naturalmente la bestia. Y entonces ahí ese ya es el juicio eterno del diablo, ya no más diablo. Y inmediatamente después viene entonces el juicio en el gran trono blanco. Eso es muy solemne y muy triste. Porque toda persona que haya rechazado y que nunca, o que aún, quiso seguir y dejó quién sabe qué cosa, es decir, va a estar allí.
Todos los que no han estado en el arrebatamiento, en la resurrección, van a estar en ese lugar siendo juzgados por Dios. Y la palabra de Dios dice que se abrieron los libros de la vida, y el que no fue hallado en el libro de la vida, entonces es aquí lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. El infierno no es la última encauzamiento. Más bien el infierno viene siendo como cuando una persona la cogen presa y la meten en la cárcel esperando el juicio. Pero luego después del juicio va a la penitenciaría. Entonces, en un sentido, esta es la penitenciaría realmente, el lago de fuego. Pues tenemos que orar porque realmente, ¿quién puede estar contento de ver gente que se vayan para el infierno? Familiares de uno, amistades y todo. Por eso es el propósito de la iglesia. Alguien dijo, no sé si fue el famoso doctor Oswald Smith, de la iglesia de People's Church en Toronto, que dijo, la iglesia está constituida por Dios en la tierra para despoblar el infierno. La misión de la tierra es predicar el evangelio de manera tal que la gente salga de esa clase de vida para que entren a la oportunidad que Dios les da de ser salvo. Y después de esto, entonces, ya viene finalmente el planeta Tierra, es quemado por fuego, lo vamos a ver más adelante, segunda de Pedro 3:10, y completamente es eliminado la atmósfera actual que tenemos y surgen cielo y tierras nuevos en los cuales mora la justicia. Y finalmente nos muestra el Apocalipsis que 21, 2 y 3, que desciende la nueva Jerusalén, la nueva ciudad, sobre estos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Es importante entonces que notemos que después de ese proyecto, lo que entra ahí es las palabras grandes aquí, eternidad. Gracias a Dios porque Dios nos ha dado la película, el final de la película anticipadamente en el libro de Apocalipsis. Y yo creo que podemos estar ciertos de que Dios nos va a ayudar a nosotros para vivir fieles, para lograr ese propósito de estar con Él allí. Pero por otro lado, tenemos la responsabilidad de ganar almas para Cristo. Que esa sea nuestra misión y nuestra oración ferviente. Terminamos así el primer estudio, o sea, la introducción al estudio de escatología, y nos preparamos más luego para entrar al segundo estudio, que tiene que ver con las muy importantes señales presentes en el siglo XX que nos auguran que ya está, el reloj de Dios dice, ya está marcando la hora.